Buenos días, tardes o noches, ingeniero. El tema a tratar va a ser sobre un capacitor casero. Nuestro grupo está conformado por mi compañero Jordan Rodríguez y mi persona Mauricio Joel. Mm, Ajá. Ya, como es bien sabido, un capacitor es un dispositivo que está conformado por dos placas conductoras y separadas por un material no conductor o aislante, que en este caso también es llamado dieléctrico. No, este tiene como objetivo almacenar energía en forma de carga eléctrica. Los materiales que son necesarios para construir este capacitor casero pueden encontrarse en casa o en tiendas electrónicas. Como placas conductoras, cualquier material que sea metálico, como papel de aluminio, cobre, y para material dieléctrico no conductor puede ser papel, cerámica o el mismo aire. Así como también necesitamos herramientas y materiales para sujetar las placas y el material dieléctrico, como un recipiente y en este caso para dar la polaridad en el capacitor. El procedimiento es muy sencillo, solo basta con cortar placas conductoras de un tamaño determinado, así como ponerle un material dieléctrico entre las placas y sujetar con el recipiente o la coraza mencionada. ¿No? Una vez construida, procedemos a medir la capacitancia utilizando un multímetro en las medidas determinadas de faradios. ¿Ya? Un condensador o capacitor son dispositivos que tienen como finalidad almacenar energía, una cantidad determinada de electricidad. Las aplicaciones que se utilizaron en este caso fueron los filtros, el circuito de temporización, el circuito de resonantes y el circuito de almacenamiento de energía. El objetivo o finalidad de este proyecto es entender la capacidad que depende de las características físicas, como lo que es el área de la placa, la separación entre las placas de material eléctrico y la tensión o voltaje que se aplica en este capacitor. ¿Ya? Las limitaciones que se utilizaron para este proyecto fueron las siguientes. Para medir la capacitancia, tomamos en cuenta la constante dieléctrica, que es en este caso el material dieléctrico, que se aplicó el papel bond, la permitividad dieléctrica o vacío, el área en placas en metros cuadrados y la distancia entre placas. La metodología empleada para este proyecto fue precisamente teórico eh, y ya. Buenas tardes, noches o días, ingeniero Franklin Samaniego. Continuando con la exposición del compañero Mauricio Molina, hablaré sobre los resultados que obtuvimos al cargar y medir el capacitor casero. Un planteamiento del problema es, el problema que se plantea consiste en medir la capacidad de almacenamiento en un capacitor construido de materiales domésticos comunes. Como bien ya sabemos, la fórmula de la capacitancia es igual a la constante dieléctrico por Epsilon cero por el área de las placas sobre la distancia. Como bien ya mencionamos, en las placas tenemos unas medidas de 0,04 metros y 0,29 metros. Esto lo sacamos con el fin de hallar el área. Ya. Agregándole a esto, otra cosa más que quería agregar. Eh, la separación de las placas va con un material dieléctrico, un material no conductor que separa las placas y eso, cada material tiene su constante, como el papel 3,7 paradios sobre metros. Ya, una vez explicado eso, reemplacemos en la fórmula de la capacitancia, que sería la constante dieléctrica 3,7 por Epsilon su cero, que es 8,85 por 10 a la pico o a la -12, por el área que multiplicado nos salió 11,6 por 10 a la
menos 3 o 11,6 micros, dividido para la distancia entre las placas, que es 0,12 por 10 a la micro o por 10 a la menos 3. Ya. El valor que nos dio como resultado fue 3,165 por 10 a la nano por 10 a la menos 9. Ahora, explicado esto, procedemos a, si puede mostrar el capacitor, compañero Molina. Ya, como podemos ver, ahí está el capacitor. Es un cilindro, como podemos ver, tiene su radio que es de 0,04 metros y tiene un espesor de 3 milímetros. Ya, ese resultado, ese espesor nos va a servir más adelante. Y ahí el alto de ese capacitor es 0,045 metros. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar hallar la capacitancia de ese cilindro? Que no es lo mismo hallar la capacitancia de entre placas que la capacitancia de los cilindros. Ya. Como se conoce normalmente la fórmula para la carga, la capacitancia, la, la potencia, sí, el voltaje, sería igual a carga es igual a capacitancia por potencia. Ahora, sabiendo esto, de esa fórmula la tenemos en cuenta. Ahora, el campo eléctrico depende, la diferencia de potencial depende del campo eléctrico, por lo que necesitamos hallar la ley de Gauss. Eso ya lo vimos en las clases pasadas. Ya, para la fórmula de la ley de Gauss es la integral de campo eléctrico por D diferencial de la superficie es igual a carga neta sobre el solo cero. Despejando las constantes, sacando afuera al integrar las constantes, tenemos campo eléctrico de la integral de la densidad de la superficie igual a carga neta sobre epsilon cero. Pero, ¿cómo resolvemos esa integral de la superficie? Ya. Si bien sabemos, el cilindro tiene un área lateral. Si sacamos el área lateral de ese cilindro, o nos da 2pi por r por radio, por r por lado, sí. Este valor es conocido, es muy conocido, así que no hay algo tan complicado. Si conocemos este valor, ya. Ahora, sacamos, como ya tenemos la integral de ds, volvemos. Campo eléctrico por 2pi RL por la es igual a carga neta sobre epsilon cero. Queremos despejar campo eléctrico, por lo que nos quedaría carga sobre 2pi R lado epsilon cero. Ya, una vez hallada el campo eléctrico mediante la ley de Gauss, procedemos a hallar la diferencia potencial. ¿Qué es la diferencia potencial? Ya, la diferencia potencial es potencial B menos potencial A es igual a menos la integral de B sobre A del campo eléctrico por dr. ¿De dónde sacamos ese valor B y dónde sacamos ese valor A? El valor B lo sacamos del radio del capacitor. Sí. Dice interna, la media externa y la media interna. Al sacar esto, solamente procedemos a resolver, sacar la diferencial. El campo eléctrico, como bien ya lo conocemos, el campo eléctrico lo tenemos acá, que ya lo habíamos sacado. Resolvemos, sacamos afuera las constantes, quedando carga, carga sobre 2pi lado epsilon cero, el integral de dr sobre r. Ya bien conocemos el integral de eso, es el logaritmo natural de r. Hallando con sus limitaciones de b sobre a, de y a, límite inferior y superior. Ahora, conociendo esta fórmula, procedemos a reemplazar en la fórmula original, que sería capacitancia igual carga sobre diferencia de potencial. Eso sí,
Siempre tenemos que poner en valor absoluto las diferencias de carga, la diferencia potencial, porque nunca puede quedar la capacitancia negativa. Una vez dicho eso, hacemos la regla de herradura y nos da 2pi lado x sub 0 sobre el logaritmo natural de b sobre a. Eso nos da un valor de 32,096 por 10 a la pico, si reemplazamos con los valores que nos está dando acá. En conclusión, un capacitor casero es un dispositivo que puede almacenar cargas eléctricas usando materiales simples como papel, aluminio, acetato. Sin embargo, un capacitor casero también tiene algunas limitaciones como una baja capacidad, una alta resistencia interna, una corta vida útil y un riesgo de descarga eléctrica. Sin nada más que decir, gracias, ingeniero Franklin Samaniego.